Vamos a ver cómo fluye la energía de información en el sentido de que necesito el panorama general de ustedes, que me vayan comentando quién conoce la astrología, ¿no? Quién tiene información sobre o el sol, ¿no? ¿Qué hace el sol? La astrología, con qué tiene que ver, si saben de qué signos son. Por lo general, la mayoría son alumnas mías, sí, sí, mujeres, mujeres alumnas. Pero el flujo de energía de la información que se abrió después de la pandemia tiene mucho que ver con esta necesidad de saber qué va a pasar, ¿no? Por eso la astrología es una herramienta que empezó a darnos esa información. Yo, desde antes de la pandemia, venía estudiando todo lo que tiene que ver con la impronta de información, por ejemplo, la metafísica, que es una herramienta hermosa que también trabaja el tema de la palabra y la decodificación en el tema de las energías, metafísica y Ho'oponopono, que hice un primer curso que hice fue de metafísica y Ho'oponopono, cuando justamente entré en crisis, así que me voy a presentar un poquito. Soy astróloga del método Uber, que es un método psicológico que viene de España. También soy biodecodificadora emocional del transgeneracional. Me dedico más a la parte sistémica, ¿no? No me dedico tanto al coaching, pero sí me voy hacia la psicología más genealógica, ¿no? Toco mucho el árbol genealógico, soy asesor en astrogenealogía también y sigo estudiando la astrogenealogía porque la astrogenealogía es la astrología más nueva, ¿no? Dentro del campo de la información es una de las astrologías más nuevitas que tenemos y la psicológica y la astrogenealogía son las dos astrologías más nuevitas, ¿no? Pero también soy maestra de Reiki, tengo infinitos cursos, pero me dedico exclusivamente a la astrología, ¿no? Astrología psicológica, no la predictiva, ni tampoco puedo llegar a predecir en base a una terapia personal, ¿no? De cara a cara y ver la reacción de la persona con su carta natal a la hora de la información. Bueno, esas son mis predicciones, ¿no? Pero no trabajo con predicciones porque justamente es un tema que está modificándose un montón por la cantidad de información que está entrando en el cerebro. Uno ya empieza a generar varios caminos y varios destinos, ¿no? Empieza a abrir puertas, como siempre le digo yo. Y sí, lo básico porque leo mucho y miro videos. Bien, buenísimo, porque de eso se trata, ¿no? El estudiar en base a la información es lo que está saliendo, ¿no? Bueno, ahora les quiero mostrar este módulo que nosotros vamos a trabajar exclusivamente con la información de estos tres planetas de la psique o psiquis, que tienen una conexión muy importante, ¿no? Que tienen una conexión muy importante con el nivel de desarrollo cognitivo, con el nivel de desarrollo emocional y con el nivel de desarrollo físico. Estos tres planetas, para que entiendan un poquito más, los planetas en la astrología marcan, son arquetipos, son como instrumentos, son como herramientas dentro de tu información biológica de nacimiento, en donde nos vamos nutriendo con la información de los signos, ¿no? Entonces los planetas seríamos nosotros, sería el arquetipo de la diosa, la guerrera, ¿no? La Venus, Marte, el planeta Marte en la carta natal, el Sol, ¿no? El adulto, el yo, el rey, el arquetipo solar. Entonces, cada planeta en la carta natal o en el mapa natal o en el horóscopo, porque tiene muchos nombres, va a cumplir un rol que va a depender mucho del sistema con que viniste con ese planeta, ¿no? Con el punto de información a la hora de nacer.
¿no? Nosotros marcamos nuestra genética, nuestra biología, nuestro ADN, nuestro registro de desarrollo cuando nacemos, ¿no? A la hora del nacimiento vamos marcando el camino, marcamos el camino, es como tener un mapa, y eso es la astrología, el mapa, ¿no? El mapa de la vida. Y eso puede ir mutando y cambiando, no es un sistema fijo en sí, ¿no? Es de transformación, porque tiene varios niveles, o sea que cada mapa natal cada mapa natal va a tener que ver, va a tener una información muy individualizada, que te va a conectar con el pasado tuyo y te va a gestionar el futuro, ¿no? Obviamente que si uno empieza a mover el pasado, en el presente se van produciendo situaciones que te van a generar otro destino. Entonces, por eso es importante la información hoy. Antes no, porque antes estábamos en una era que implicaba mucho lo cubierto, ¿no? Esa información que estaba oculta, que no era necesario que salga porque no se veía. Y hoy se ve todo en esta era de aire, que tiene que ver con los elementos de aire, el elemento de aire y los signos de aire que son Géminis, Libra y Acuario. Esos tres signos rigen esta era nueva. Entonces, como todos tenemos esos tres signos en nuestra casa, en nuestra carta natal, que sería nuestro hogar, que sería nuestro templo, ¿no? La carta natal es el templo de información que tenemos nosotros para generar vida a nuestro destino. Y estos tres planetas en el nivel psicológico marcan ese desarrollo desde que nacemos, o sea, desde que fuimos gestados, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el estudio de infinitas cartas que hizo Uber, infinidades de cartas que hicieron los Uber, Michael Uber, Bruno Uber y Luis Uber, que era la esposa de nuestro profesor, se recibieron recibieron una cantidad de personas que estudiaron con ellos y iban generando esta fusión con la psicología, la astrología, ¿no? El estudio de Carl Jung, Roberto Sayoli, Freud, Luisa Hay. Entonces, hicieron un combo impresionante de unión para esta nueva era, en donde hoy se está descubriendo mucho esta información que tenemos para nutrirnos, ¿no? Entonces, el sol va a tener que ver con la energía vital dentro de nuestra carta. Por eso yo voy a dar este curso del Sol, la Luna y Saturno en tu carta natal para explicar la forma con la cual nosotros podemos salir del conflicto o hacia dónde tengo que dirigir mi energía cuando estoy en el caos, ¿no? Entonces, mi cuerpo está en caos, hablamos de Saturno. Mis emociones están en caos, si mis emociones están en caos, hablamos de la luna. Y si mi pensamiento, mi mente, mi capacidad neurológica está en caos, hablamos del sol, ¿no? Entonces, estos tres planetas dentro de tu mapa tienen, guardan y generan información entre sí que tienen que ver con tu psiquis y tu desarrollo neurológico, tu desarrollo físico y tu desarrollo emocional. O sea que estos tres planetas rigen, todavía están entrando, rige el tiempo de vida vital que vamos a tener durante toda nuestra existencia, o sea, no podemos saber cuánto vamos a vivir, pero sí el patrón de información que está ahí siendo generada o generado para poder conectarnos con esta información que entra desde el colectivo, Saturno, ¿no? El colectivo y los ancestros tienen que ver con el planeta Saturno, que también rige en la parte de astrología médica el cuerpo físico, la seguridad, rige los límites, rige el tiempo, Saturno, que sería este planeta de aquí, ¿no? Que tiene una cruz arriba y dos lunas, ¿no? Entonces, acá todo planeta, todo dibujo en la astrología que tenga una cruz, tiene que ver con la matrix, o sea, tiene que ver con la seguridad, ¿no? Tiene que ver con los programas implantados
tienen que ver con la información guardada en el sistema terrícola para que aprendamos a vivir en la Tierra, ¿no? Es la programación, todo planeta que tiene la cruz es la programación, ¿no? Habla de cómo tenemos que vivir dentro de este programa, que es esta matrix, ¿no? Que va mutando según nuestro interior. Por eso tiene un tiempo, y justo el planeta que rige el tiempo es Saturno. Voy a apagar la cámara. Bueno, entonces, este planeta, como tiene la cruz, va a regir el tiempo, los límites, las reglas, las normas, ¿no? Y en el nivel sistémico, en el nivel familiar, en el nivel transgeneracional, rige las lealtades, fidelidades, cuestiones generadas en el embarazo, ¿no? En la gestación, es el planeta que se une a la luna, que es el niño, ¿no? Nosotros tenemos, estos dos planetas vienen de mucha data, de mucha antigüedad, son los dos planetas que rigen nuestro circuito de inicio de vida, ¿no? Es el Big Bang, la energía del inicio del mundo, de la vibración de vida, son estos dos planetas en tu mapa natal. Entonces, donde están estos dos planetas en tu carta, te va a conectar con esa información biológica para decodificar y mover la energía hacia el futuro o hacia el presente, en el sentido de que puedas trabajar con esos planetas, el signo donde está, el aspecto que toca la casa en la carta natal, que después voy a explicar un poquito más general para la gente que no tiene mucho conocimiento de astrología. La casa, el signo, los aspectos, ¿no? Guardan mucha información del movimiento que hace ese planeta, que hacen los planetas dentro del mapa, ¿no? Entonces, este es el planeta más importante para la vida, para la Tierra, ¿no? Para la Tierra en el sentido de información genealógica, es este planeta. Información genealógica dentro del circuito físico, ¿no? Ahora, cuando nos pasamos a la parte emocional, ¿no? Cuando nos pasamos a querer investigar o a querer entender la parte emocional, nos dirigimos a la luna. Y la luna está muy conectada al cerebro reptiliano que rige Saturno. Entonces, estos dos planetas en tu mapa, si hacen una buena comunicación, el punto es entender que tu vida no es tan difícil, ¿no? No es tan complicada, porque, Profe, ¿sí? una pregunta respecto a Saturno. ¿Cómo Sí. estás? Soy Nicole. Hola. ¿Cómo estás? Mi pregunta es si Saturno se refiere a esta información genealógica dentro del circuito físico. ¿Se refiere físico a la materia en general, al plano material? Todo, desde tu Todo, cuerpo. no solo el físico, claro, el cuerpo, pero también el plano, digamos, material de vida, no mente ni espíritu, sino materia. A eso se refiere, ¿no? La platita. Ok, esa era la consulta. El desarrollo de generar el dinero está muy ligado a la luna, pero en la parte de bloqueo, en la parte del trauma, tenemos que ir a Saturno, ¿no? Por lo general, la gente que tiene mala información con el dinero, mala conversación con el cuerpo, tiene muchos problemas de salud, Saturno y la Luna están conversando de una manera muy mala, ¿no? Con aspectos rojos, con escenarios muy fuertes, que son las casas. O sea, en la carta natal marca eso, o sea, esa información está grabada, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es informarnos, entender y ver cuáles son las herramientas disponibles para que estos dos planetas psicológicos del cual venimos a desarrollar puedan salir más rápido del bloqueo, ¿no? Puede ser bloqueo, parálisis, ir para atrás, el miedo. Esas son las improntas del cerebro reptil, que es Saturno, que hacen que el sol no aparezca, ¿no? Y nos quedemos en lo repetido, en lo genealógico, ¿no? En lo que es seguro para mí, que está cuidado a través del otro,
que tiene que ver con la familia, con el hermano, con el sistema, con la casa, con los vecinos, con el país. O sea, no se desarrolla nunca ese sol. Entonces pueden pasar años, 60 años, sin que una persona pueda ver su sol, ¿no? Entonces la conciencia va a estar dirigida a la luna o a Saturno, va a estar trabajando esa mecánica, porque estos dos planetas son mecanismos, tienen que ver con el mecanismo, con lo que está grabado, con el chip que tenemos interno. Y el sol es la autonomía, es el planeta que rige lo autónomo, la independencia, ¿no? El brillo, la vitalidad, que me da fuerza. Entonces, si yo encuentro a mi sol, empiezo a trabajar con mi sol y le hago caso al signo solar, a los aspectos que hace, con quién habla, en qué casa está, no me voy a enfermar tanto, ¿no? Me va a doler un poquito la cabeza hasta que me acostumbre, pero esa información solar tiene que salir, ¿no? Por eso los 3 planetas de la psiquis, primero venimos, ay, eché mi mano, primero venimos de los más profundos, que son los que rigen, justamente acá les muestro esta información de que el punto es entender que el Saturno rige la vejez y también rige la gestación, porque justamente acá en el ascendente nosotros nos largamos hacia la vida y duramos hasta los 24 en el desarrollo emocional. Esa duración de tiempo que tengo para nutrirme de emociones tiene mucho que ver con lo que yo vengo a experimentar a nivel chip, ¿no? De improntas neurológicas y que saltan por cualquier mecanismo de defensa hacia el reptil, que sería Saturno, ¿no? Entonces nosotros tenemos 2 fases, una sombra, que es la de abajo en la carta natal, que estamos hablando de esta sombra en el mapa, y tenemos la parte de arriba que es solar, que es la luz, que es la conciencia, que habla del individuo, ¿no? Del ser, del pensamiento del otro, y la zona de abajo en el mapa habla del inconsciente, por eso el mapa natal es un mapa, ¿no? Nos está hablando de ese mapa que nos va a dar esa impronta para que podamos desarrollarnos hacia el futuro, ¿no? O hacia mi mejor yo. En este caso, el planeta Saturno dirige toda la impronta gestacional, toda la impronta de la conversación de mis padres, ¿no? Lo que hablaron papá y mamá en la casa 11 antes de mi gestación, que es la casa 12. En la casa 12 yo voy a empezar con el chip, ¿no? En la mujer, más que nada, pasa que la mujer se desarrolla antes, tiene un chip más emocional antes, porque los ovarios empiezan a gestionar ya desde la abuela, ¿no? Mi mamá, en la panza de su mamá, estuvo desarrollando mis óvulos, ¿no? Entonces yo ya tengo un registro emocional de mis mujeres, de mi abuela, ¿no? Ya tengo ese registro eternamente. Entonces, si mi abuelita, por eso es tan importante en la genealogía, la abuela materna, ¿no? Y más en las mujeres creadoras, porque creamos vida. Entonces, para poder entender esto, nosotros tenemos un tiempo específico de desarrollo con la Luna, el Sol y Saturno que hay que entender, ¿no? Chicas, me quedan 10 minutitos. Voy a dejar grabada esta, esta clase, ¿no? Y después para adentrarnos en la carta natal, para adentrarnos en cada información de las personas que están acá, si quieren hacer el curso, vamos a tocar sus Sol, Luna y Saturno en cada carta natal, ¿no? Vamos a trabajar directamente con los aspectos, con la casa, con el signo de cada persona y los bloqueos que trae, la genealogía que tiene, ¿no? Entonces, este Saturno va a tener que ver con esa información que tiene una impronta desde el pasado hacia el futuro. O sea que hasta los 24 años yo desarrollo la luna y desde los 24 a los 48 el esplendor es el sol. Entonces, si yo me quedo atrapado en la luna, en el circuito emocional, viviendo con mamá, con papá, no salgo a la lucha de mi sol, no salgo al nivel de expresarme con lo que quiero hacer, sigo haciendo caso, ¿no? Sigo estando
bajo las alas, ¿no? de mis cuidadores, algo pasa que a los 40 entro en un estado, o a los 30, donde justamente tiene que ver con la función de ir de la sombra hacia la luz, que era el mapa que les puse acá. Esto es todo sombra y esto es luz. Una vez que yo llego a los 36 años, me toca vivir esos 36 de una manera muy brusca, ¿no? O esos 42, o esos 28, 29 años, que hablamos de un escenario muy fuerte para hacer consciente el inconsciente, ¿no? Acá estamos hablando de hacer consciente el inconsciente que está enfrente, ¿no? De lo que mi mamá y mi papá y mi abuela y toda mi familia estuvo viviendo cuando me gestaron, se tiene que desarrollar acá. O sea, yo tengo que intentar saber por qué repito, por qué estoy así, o sea, por qué me pasa lo que me pasa en este esplendor, en donde yo tendría que estar con mi profesión, con mi energía vital, con mi desarrollo primordial hacia la fuente de vida que quiero, y estoy trabada en situaciones complicadas. Eso justamente siempre tiene conexión con la biología, o sea, tiene conexión con el país en donde nací, tiene conexión con los viejos del clan, ¿no? Los viejos del sistema familiar. En astrogenealogía, el sistema, el clan, y en constelaciones no se puede decir clan, digamos que hay como una barrera ahí entre las constelaciones y las astroconstelaciones, ¿no? Hay como que le ponen mucha traba a la astroconstelación, porque no se puede decir clan, no se puede decir esto, no se puede decir esto, no tiene nada que ver el planeta, y bueno, hay mucho juicio con respecto a las nuevas terapias, ¿no? Y, y entender cómo funciona la nueva era, habla de grupos, habla de información, de unir mentes, no habla de separar. Separar era la era pasada, era Virgo Piscis, ¿no? Virgo es la selección, es la clasificación, el orden, es la discriminación, y eso era la era pasada, ¿no? En esta era nosotros tenemos que unir las cabezas, unir las mentes, unir la información, intentar gestar algo que pueda unir esa energía mediúnica que todos tenemos, porque ahora todos somos medios psíquicos, porque hay un campo abierto tan importante que es así, cortito, del cerebro inconsciente a la conciencia, ya no hay límites, ¿no? Que hace que nosotros podamos entender más la mente del otro. Entonces, cuanto más unimos la información, más rápido sanamos, ¿no? Más rápido también nos elevamos a nivel de conciencia, ¿no? Y la conciencia tiene que ver con el signo en sí. Entonces, así como los signos tienen 3 niveles, el planeta tiene 3 niveles, el aspecto tiene 3 niveles, el escenario en el mapa tiene 3 niveles. Una persona Virgo no es Virgo, ¿no? Pues, supongamos que es de Virgo, pero no la vemos de Virgo, no se comporta como un Virgo, no parece de Virgo. Eso significa que su conciencia está parada en uno de estos, en uno o los dos, ¿no? La conciencia se pasa de un lado al otro en los dos planetas de la mecánica de información, la mecánica de función, que son la Luna y Saturno, ¿no? El cuerpo físico, los límites, las reglas, el pasado, ¿no? La memoria física, y esta es la memoria emocional. Entonces son dos planetas de memoria. Por eso hay que entender mucho nuestros 3 planetas de la psiquis. Por eso yo separo este taller, este cursito, yo lo separo y lo llevo aparte. Este es el módulo del curso de astrología psicológica, es el módulo 7, si no me equivoco, que hablamos pura y exclusivamente de los 3 planetas, y en el curso que yo separo tocamos la zona individual de cada, es otra información, ¿no? Que tiene que ver con los 3 planetas por separado, ¿no? Acá tenemos a Saturno, el Sol es la energía vital, es hacia donde yo tengo que dirigir mi energía. Fíjense cómo todo esto tiene que ver con el Sol, ¿no? Todo lo que implica el Sol es un movimiento energético impresionante si yo activo mi Sol y me dedico a hacer lo que vengo a hacer con el Sol, ¿no? En los procesos de caos, el Sol es el planeta que me va a sacar
del bloqueo. Es el planeta que me va a ayudar a salir adelante, por eso duele, ¿no? Duele porque la luna no quiere ir, por eso los eclipses son tan peligrosos, ¿no? Porque la luna o se opone al sol, luna llena, eclipse de luna, o se junta con el sol, un eclipse del sol, que es confusión pura. Y quiero hablar justamente lo del rey, que fíjense que es coronado rey, y el eclipse de luna. O sea, yo, por lo que estudio los eclipses de luna para coronaciones, no, son los eclipses de sol para coronación. O sea, pobre rey, lo condenan, ¿no? Lo van a llevar hacia el cajón, digo, porque no, es una energía tan densa en Escorpio. Fíjense qué loco, porque no sé cómo planearon coronarlo en eclipse. En realidad está bien, pero coronar un rey en un eclipse de luna no es propicio, ¿no? Es una energía, está bueno, está bien que sea eclipse, pero no de luna en Escorpio, ¿no? O sea que hay algo que implica ahí en este eclipse, que es la luna y el sol en oposición, eclipse de luna llena, y los eclipses se dan en los nodos, y que sea coronado ahí, hace que tenga una información confusa, ¿no? Tenga una información de separación. Hay algo que está planeado como para que no dure, ¿no? Pienso yo, porque los eclipses son finales, y hacen que nosotros perdamos el control. Tener la madre desde el más allá. Totalmente. Acá dice un mensaje, ahí tenés la madre desde el más allá. Y sí, es así. ¿Por qué? Porque la información ellos son impresionantemente sabios, ¿no? Tienen una energía heredada de sabiduría. Las personas que vienen de un estado de realeza tienen esa herencia ya en la parte sistémica, ¿no? Así que sí. Y Lady Di. Bueno, eso es otro tema. Ahí hay una honra hacia el yo no quiero pertenecer, ¿no? Por eso es importante también esa persona, porque no la vamos a ver no, mucho en la parte de reinados y eso, esas personas. Y Lady Di era una ovejita negra, no era un emergente sistémico, era un emergente sistémico que venía a romper los patrones. Esto es astrogenealogía. En astrogenealogía estudiamos mucho el emergente sistémico. Así que, bueno, chicas, creo que ya estamos en los 40 minutos. Se va a cortar, así que yo voy a dejar grabada esta sesión, esta clase, y si quieren, ahora voy a abrir otro canal para que que puedan hacer ustedes las preguntas. Vamos a estar un ratitito más y vamos a ver qué preguntas tienen con respecto a esto que estamos viendo acá, que son los 3 planetas de la psiquis, ¿no? El Sol, la Luna y Saturno. Fíjense todo lo que Saturno implica. Ahora, si se corta, vamos a volver a ingresar al mismo link y vamos a tocar la parte de preguntas, ¿no? Ahí tenemos 40 minutos aproximadamente para conectarnos con las preguntas. Pero esta es la parte más informativa que yo les quería dar, y así que preparen sus preguntas. Lo que vamos a ver acá son las plantillas, ¿no? En base a las preguntas que ustedes tengan, vamos a ir viendo las plantillas. Estas son plantillas que yo uso para dar sesiones, ¿no? Me baso muchísimo en la información que tienen estas plantillas, porque están dirigidas hacia la impronta psicológica y sistémica también, ¿no? Cuando hablamos de sistema, hablamos de genealogía. Cuando hablamos de clan, hablamos de genealogía. O sea que hay muchas palabras que tocan muchos, que tienen muchos significados que tienen correlación, ¿no? Entonces, entender los significados cuando hablan los terapeutas, que todo se dirige hacia lo mismo, ¿no? Es fundamental eso, ¿no? Entender que cuando decimos sistema estamos hablando del país, de los campos morfogenealógicos, morfogenéticos. Estamos hablando, cuando hablamos de sistema, o cuando el constelador dice, bueno, entren al campo, ¿no?
ahora vamos a ingresar al campo. Bueno, cuando la gente viene a sesión a investigarse sobre su propio ADN, que sería la carta natal tiene que ver con el registro de nacimiento, por eso cuando uno viene a una sesión tiene que llevar la fecha, hora y lugar de nacimiento, porque eso marca el ADN, el registro biológico, ¿no? Y en la biología están las improntas del inconsciente. ¿Qué significa esto? Que están los símbolos que están grabados a través de lo que vemos, escuchamos, y todo lo que entra por la boca también tiene un registro. Entonces, el registro más importante es lo que entra por la boca, porque lo que entra por la boca, fíjense qué loco, tiene que ver con esta nutrición física y esa nutrición emocional que nos da la parte maternal, ¿no? Entonces, si yo no tomé la teta, eso es luna. La luna en el circuito genealógico y en el circuito de la carta natal va a tener que ver con el niño. Fíjense, les muestro una plantilla que marca la zona en donde nosotros tenemos más influencia lunar para desarrollar en el sentido positivo, que son las casa 12, 11, la casa 12, perdón, la casa 1, la casa 6 y la casa 7. Esas zonas pertenecen a la luna y justamente habla de lo sistémico, ¿no? De el clan, de cómo fui conectando con esta zona materna también, ¿no? La luna por eso en varias astrologías representa a la mamá y en nuestra astrología, la psicológica, la del método Uber, pertenece a el niño, ¿no? Entonces, en la genealogía también pertenece a las mujeres, en la astrogenealogía, y a las madres, ¿no? Una materna. O sea que es un quilombo, pero todo tiene la misma información y la misma resonancia dentro del sentido de modificar lo que yo vengo a gestionar, ¿no? Entonces la luna va a tener que ver con mi sentido, con lo que yo siento, con lo que yo percibo en ese sentimiento primitivo que es con mamá y papá, ¿no? Que es en la fuente. Entonces, si yo hice mala conexión con eso, mis resultados hacia la gestación, creación, van a tener que ver con eso, ¿no? Si yo no tengo buen contacto con la zona femenina de mi carta natal, me va a costar la madre, ¿no? Me va a costar la plata. La plata está relacionada con el vínculo materno, está relacionada con esa energía vital, ¿no? La plata que te da felicidad, te nutre. Si pasa lo contrario, es porque hay un chip guardado en la luna, ¿no? El chip está alterado en el sistema lunar. Por eso el sol es el único responsable de ir limpiando esa energía, porque habla del adulto, de la responsabilidad, del cuidado del yo, ¿no? Habla de esa luz que va hacia esa sombra a limpiar esa energía. Por eso siempre tenemos en la función de la comunicación el yin y el yang, ¿no? El equilibrio, que habla del signo de Libra, que justamente rige la casa 7. El signo de Aries rige la casa 1. Entonces, aquí estamos hablando del eje 1-7, que es el eje de las relaciones, perdón, de los vínculos, y es el eje del encuentro. El eje de las relaciones es el 5-11. Pero las casas que tocan los temas de pareja, socios, negocios, inicios, son temas lunares, ¿no? Entonces, si yo tengo un negocio, tengo que entender mi luna, tengo que entender mi platita, cómo genero, qué me gusta de la plata, ¿no? ¿Qué me gusta del circuito monetario? ¿Por qué nací en un país tan desequilibrado? ¿Por qué nací en un país con ascendente en Libra, ¿no? El ascendente es la casa 1. Entonces, ya vivimos todos en un sistema que tiene esa relación, ¿no? Por eso, cualquier pregunta que ustedes tengan, las personas que conocen sus cartas, por ejemplo, que son mis alumnas, o si no son mis alumnas, si tienen su carta natal, por ahí y me dicen, bueno, yo tengo la luna en la casa, no sé, 9, 10, tengo la luna en la casa 4, cualquier pregunta que tenga una relación cortita de información para que yo pueda desarrollar y ver cómo, y justamente tiene que venir con una pregunta de, a mí me cuesta, ¿no? A ver, voy a leer, luna en Capricornio, Rocío. Bien, bueno, acá ya sos sistémica,
O sea, hablamos de un nivel. Bien, acá ya sos 7. Muy bueno, muy buena la respuesta, Alex. Luna en casa 7 también sistémica. Bueno, las lunas en signos cardinales, ya estamos hablando de las ovejas negras, ya estamos hablando de personas que vienen a librarse de ese chip, ¿no? Emocional o sentimental, más que nada sentimental, porque la luna rige el cerebro de la libido, del cerebro derecho, entonces estamos hablando del sentimiento, ¿no? Sentí la palabra, ¿no? Siento, miento, me miento. O sea que cada palabra en sí tiene como algo decodificado ahí, que está guardado, y las lunas cardinales, que tienen que ver con la casa 1, la casa 7, la casa 4 y la casa 10, son sistémicas, son de la familia, vienen con un chip implantado que tienen que intentar desprogramar y programar, ¿no? A la forma, en la forma solar, o sea que Capricornio justamente, esa luna Capricornio está hablando de un escenario muy eh, autónomo, ¿no? Es una lunita que fue enseñada de manera independiente. Yo puedo todo sola, tengo la energía del poder femenino, nadie me ayuda, o sea, yo necesito ir hacia la vejez en un estado de sabiduría, eso habla la luna en Capricornio, y justamente son personitas que tienen ese poder de manifestar la materia, porque justo la luna rige la ley de atracción, ¿no? Es el sentido magnético. Todo lo magnético, ¿qué hace en el campo? Porque campo en el sentido psicológico, ¿no? No en el campo de constelación. En el campo, ¿qué hace la luna? Atrae, ¿no? La luna es magnética, no es como el sol. El sol es electromagnético, ¿no? Electromagnético significa rechazar o exteriorizar o expulsar, ¿no? Es esa electricidad que hace que vos te alteres. Entonces, el sol es electromagnético y las lunas en las cartas natales son magnéticas. Y una luna en Capri, estamos hablando de una luna sensorial, una luna que necesita esa seguridad de conectarse con situaciones reales, ¿no? La Tierra es realidad, entonces si hablamos de una luna, no es lo mismo una luna en Piscis o una luna en Escorpio, que son lunas muy intensas en el sentido emocional, eh, luna en Sagitario en casa 1. Y Nadia tiene la luna en Sagitario en casa 1. Fíjense qué loco porque la casa 1 es ese escenario del nacimiento que implica entender mis emociones para poder gestionar mi inicio, mi proyecto, cómo empiezo las situaciones a través de la emoción. O sea, mi campo magnético es súper poderoso, pero no lo controlo, ¿no? Eso dice la luna en 1. Eso dice la luna en Sagitario, que habla de una energía muy eufórica, ¿no? Es una lunita que internamente se prende fuego cuando quiere expresar algo y no sabe cómo, ¿no? Entonces, no sé si será así, pero cómo lo vive cada persona tiene que ver también con los aspectos que hace esa lunita en la carta natal, ¿no? Por ejemplo, los aspectos tienen, les voy a comentar acá. Bueno, voy a compartir toda la pantalla y vamos a ver la parte de Te Trini, hago una pregunta con esto, Alex. ¿sí? Vos estás hablando de que si la luna está en signos cardinales, vale decir, si está en la casa 1, en la 7, en la 4 o en la 10. Pero Sí, también si están en signos cardinales, por obvio, ejemplo, en mi caso tengo en la casa 3 la luna en Libra, ponele. claro, Está en total, cardinal igual. sí. Sos Ah, cardinal, sí. O sea, sos ahí va. oveja negra. Nadie es perfecto, ahí va. Es que sos perfecta para la sombra. Claro, divino. Sos perfecta para la sombra, o sea, por eso, buscar el equilibrio, ese signo positivo te está hablando de eso, ¿no? Te está hablando de que eh, intentar con la conciencia ponerle esa energía positiva es fundamental. A ver, Ujú. les voy a compartir la carta natal, a ver, vamos a ver, y les voy a explicar cómo se conectan estos campos de información, ¿no?
Esta es la carta. A ver, ¿se están viendo ahí la carta natal? No, sí. Ahí hay una que dice vejez, juventud, esplendor. Ah, sí, sí, sí. Ahí está el punto de la edad, el reloj de la vida. Sí. Quería mostrar una plantilla, la plantilla de los 5 niveles del horóscopo, del método Uber, ¿no? Los 5 niveles del horóscopo habla de la información que traemos para desarrollar nuestro mapa natal, ¿no? Nuestro sistema de información. Estoy buscando esa plantilla que no la encuentro en la compu acá. Y ya les muestro. Ahí. Ahí. Estos son los 5 niveles del horóscopo, ¿no? Dentro del circuito de los 5 niveles, nosotros estamos parados, ¿no? En el último. Estas son las casas. Estamos parados aquí. Pero nuestro desarrollo, o sea, nuestra conciencia, va en espiral, en forma espiralada. La persona que está viviendo de manera saturnina y lunática, está viviendo acá abajo, en las casas, ¿no? Su conciencia está en el inconsciente, ¿no? El punto de entender la vida no está a disposición. Cuando nosotros comenzamos el autoconocimiento, activamos la zona espiralada, activamos los 5 niveles del horóscopo, los 5 niveles de la carta natal o mapa natal o lo que sea que como se llame. Hay muchas formas de llamar a la carta natal, el ADN cósmico, ¿no? Entonces, nos paramos acá en el punto del autoconocimiento. Cuando comenzamos, comenzamos a mover el mandala, ¿no? En el autoconocimiento empieza a moverse el mandala. Dentro del mandala, en esta zona se sitúa el mandala. ¿Y qué hace al cerebro? Entramos en un colapso, ¿no? Entramos en una confusión. Es como que no entiendo, sí entiendo, me duele la cabeza, siento mucho cansancio. ¿Por qué? ¿Por qué el cuerpo se entra a cansar? Porque no queremos soltar. Las lealtades que están grabadas, los chips que están ahí, empiezan a moverse y a activar la zona conciencia y decirte, no, 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 mamá no quiere, por ser doble de esa energía, ¿no? Estoy doblando, reparando, no sé, cualquier tipo de situación, eso lo vas a ver un biodecodificador, o si querés buscar también cómo busco en la información genealógica, si soy doble de alguien, eso también podés googlear. Y si sos doble de alguien, siempre va a ir al cuerpo, ¿no? Va a ir al cuerpo y las emociones. Cuando yo quiero conectarme con mi autoconocimiento, lo que voy a mover son estas dos cuestiones, el cuerpo y las emociones. Entonces, estoy en un conflicto con mi sol, tengo mala profesión, no me conecto con mi desarrollo monetario, estoy en un trabajo rodeada de personas que me hincan, ¿no? Que me hacen entrar en un caos, es porque el sol quiere salir. Quiero salir, dice el sol. Prestame atención, ¿no? Y ese prestame atención tiene que ver con la luz, tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con el egoísmo sano. Después está el ego malo, ¿no? Tenemos 2 niveles. Entonces, cuando entramos en el sol, cuando entramos en el autoconocimiento y saber, empezamos a indagar y empezamos a soltar ese inconsciente cuando el cuerpo se manifiesta, ¿no? Entonces, ojo, esto tiene mucho que ver con la edad, con el tiempo, con el reloj de la vida. ¿Por qué el reloj de la vida? Porque justamente si soy una persona que entró en los 36 años y mi vida no cambió, voy a tener esa crisis a los 40. Tengo 6 años para el autoconocimiento. Obviamente si tengo 30 y estoy en caos, tengo 10 años para el autoconocimiento y entender la zona sol de mi carta natal y qué vengo a desarrollar. Por eso están las crisis de los 40, ¿no? La de los 28 a 30 años. Estas son las crisis, porque el chakra
amarillo toca la evolución. Ese chakra se conecta con la zona del cerebro, ¿no? Del desarrollo del cerebro en la parte de gestación de los 0 años, desde el momento de nacimiento. Entonces, si yo acá no intento ser lo que tengo que... No quiero, por favor. Intento acá ser... ¿Se ve acá, no? Mi plantilla, sí. Sí, ahora se ve bien. Por Si ahí yo, andaste, además. si yo intento... Ahora, Alex, una pregunta. ¿Por qué motivo en la casa 7, digamos, a los 36, estamos conectados con nuestro cerebro? Porque acá, ¿Desde qué punto de vista? claro, nosotros somos todo esto, ¿no? Entonces, Ujú, estamos con el punto de la edad, que sería el cuerpo físico, en los ujú. 36, ¿no? Nuestro campo de información inconsciente está en la gestación y se está proyectando hacia los 72. O sea que si yo tengo una crisis entre los 28 y los 42, voy a tener que activar el sol. El sol es la zona neocórtex, es la zona frontal de la cabeza que hace que nosotros podamos ser luz, ser consciente, ir a la vitalidad, no enfermar por cualquier cosa que nos gusta. Si estamos dentro de una profesión que amamos y nos va mal en algún momento, el cuerpo no se enferma, ¿no? Si estamos en una profesión, porque el sol rige la profesión, si estamos en una profesión que no nos gusta, que el entorno es tóxico, que está envenenado el entorno, que es Matrix pura, que sería todo lo, no sé, municipalidad, renta, no quiero menospreciar, pero eso es tóxico, las escuelas, no sé, todo lo que tenga que ver con el sistema, ahí hay mucha genealogía, mucha grabación, mucha impronta, mucho chip. Entonces entramos en caos. Ese caos es el que tenemos que resolver con el sol. Y el sol, como es energía vital, te va a llevar a enfermarte rápido. O sea, te vas a enfermar porque no estás utilizando tu yo soy, que es el que corresponde. Ahora, si yo estoy en mi profesión, por ejemplo, yo astróloga, inicio un centro, que es lo que me pasó ahora, por experiencia tengo que contarlo porque fue espectacular. Para mi genealogía fue lo más liberador que me pasó en la vida. Tuve una crisis y esa crisis, dentro de mi profesión, yo estoy me encanta, ¿no? Pero tuve el caos y ese caos no me llevó a enfermar, ¿no? No me enfermó porque yo estoy en mi zona de vitalidad. Ahora, si yo estuviese trabajando en otro lado, iba a estar con fiebre, 2 días de cama, no sé, me iba a agarrar el COVID, el corona, la pandemia, no sé, ¿se entiende? El cerebro, el sol, actúa en base a la información sistémica también, pero si yo estoy dentro de esa vitalidad, ni siquiera me enfermo. Y si me enfermo, al poner el sol, que es conciencia, es como tener un biodecodificador adentro, ¿no? El sol, cuando uno está en la sintonía de la información, cuando uno es un constelador, por eso todos tenemos que ser consteladores y estudiar constelaciones. Y ¿por qué? Porque hay tanta información ahí de sabiduría con el cuerpo, identificar el dolor, por ejemplo, cuando a nosotros nos duele la mano. Yo hablando de sociedad, me duele la mano. Y en constelaciones, en astroconstelaciones, la mano tiene un significado muy, muy real con personas que hicieron algo con las manos, ¿no? Asesinatos, piña, pelea, cachetazo, ¿no? Entonces, hay algo en mi mano que está guardado. Esa información está guardada para que eso que está guardado tenga que salir. El tema es que no puedo ir a cachetearle, ¿no? Entonces duele. Es como sí, un moretón. Esos son los dolores de los chips, ¿no? De las improntas guardadas dentro del cuerpo físico, dentro de Saturno. Saturno rige el cuerpo físico, y están constantemente demostrándose o mostrándose en el cuerpo para que uno haga consciente el inconsciente y no gestione la enfermedad, por ejemplo. Entonces, esta sabiduría de Saturno nos lleva a que podamos no enfermar tan fácil, ¿no? Robo, sí. Tal cual, el robo. Bueno, una mano izquierda que La son, manipulación no porque es más mental, más emocional, me parece. Es como que es claro, muy concreta la mano, ¿no? Es muy concreta.
Sí, el tema de la tenemos mano. la derecha, por ejemplo, la mano derecha pertenece a lo paterno, ¿no? Al macho, al hombre. Y la mano izquierda pertenece a lo femenino, ¿no? Entonces acá hay algo que no se puede conectar emocionalmente, si duele, si se rompe, qué sé yo, ¿no? Que no se pudo conectar emocionalmente, entonces se está reflejando en la parte física que es Saturno. Saturno va a marcar esas improntas. Y ahora yo les voy a mostrar. Entonces, fíjense, este es el centro, y el centro del mandala se encuentra en esta zona del centro de la carta natal, aquí, ¿no? Ese centro se conecta con todo lo exterior cuando yo estoy en el autoconocimiento. Por eso yo puedo sanar una gripe rapidísimo, yo puedo sanar un resfriado, una fiebre, siendo luz, siendo sol, buscando mi sol, buscando la dirección correcta, ¿no? Que es la vitalidad, la energía vital es el sol. Y después tenemos los aspectos. Los aspectos están hablando de la comunicación que tiene ese sol en Leo en la 7 acá en el ejemplo. Tiene los aspectos rojos, que son las cuadraturas, que hablan de situaciones de acción y reacción, ¿no? Situaciones de trabajo duro. La hormiguita viajera, no sé, se activan con temas de trabajo. Lo rojo es trabajar. Y este sol tiene una dirección hacia lo sistémico ahí en ese ejemplo, ¿no? Y este sol es sistémico, o sea que está en la casa 7 de los cardinales. 1, 7, 4 y 10. Acá está la 10, perdón. Ah, no, acá está la 3, acá está la 4. Pero este sol es sistémico, está en la 7, ¿no? Entonces es una persona oveja negra, es una persona que viene a trabajar con la familia, con los primos, hermanos, desconectarse con personas, mujeres que murieron al dar a luz o cosas así, porque está la luna con Plutón. Y entender esto es muy, muy vital para el sol, porque nos ayuda a sacarnos las trabas, ¿no? Las lealtades, las culpas. Al eliminar las culpas, nuestro sol entra en un estado de conexión pura con la luz, con la fuente, con el medio cielo, con el medio cielo. El sol, la ubicación del sol es esta, la casa 9 de la filosofía y la casa 10 del empoderamiento. Entonces, ese sol va a empoderarse en el sentido de Sagitario, en el signo de Sagitario. Entonces, ¿cómo yo empodero a ese sol ahí? Con el signo de Sagitario. Porque la zona de situación es esa. Esta es la psiquis, se llama personalidad tripartita. Yo voy a pasar estas plantillas al grupo, entonces van a tener ahí como ver en su carta natal dónde están las 3 funciones. Acuérdense que el cuerpo físico Pero es eso sería, Alex, eso sería lo ideal, lo ideal, digamos. tal cual. Esto es lo ideal. Bueno, Esto es lo ideal en la psiquis, tratar de llevar a esa forma ideal nuestra carta. tal cual. Ahora, cuando un sol es sistémico, cuando varios planetas son sistémicos, Esto es sirve como para que cualquier no. persona, no ¿De qué solo para... manera nos deshacemos de eso? ¿De qué manera nos deshacemos, nos sacamos el tema, la temática sistémica? Porque parece que fuera para toda la vida, no sé. Es para toda la vida. El tema es que la conciencia la das vos, la movés, la tenés que mover en espiral. Minimizar esa conciencia alterada de caos es tu responsabilidad, eso es el sol. Entonces, ese sol te está hablando de ir a conectarte con tu propia filosofía de vida. Busca en tu mapa natal, cuando estás en caos vital, que habla de profesión, habla del yo soy, me están sacando mi vitalidad, mi energía, mi cuerpo, me vivo cansada, es porque el sol no está trabajando, el sol no está activado en tu mapa. Entonces, buscar la información solar y llevar el sol allá arriba, te va a ayudar el signo de tu carta natal, que tenés en 10, ¿no? En este caso. Y si yo no encuentro pareja, no tengo hijos, no tengo empresa, que es lo mismo que tener hijos, para el inconsciente la empresa es lo mismo que un hijo, si no estoy teniendo eso, significa que la luna no está activada, ¿no? O sea que nosotros somos seres vinculares, somos seres de servicio, somos seres de conexiones emocionales, y si no tenemos esa mecánica de función física y emocional, el sol pierde vitalidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nos podemos morir muy jovencitos, 60, 50, ¿no? Porque es como que el sol pierde vitalidad y siente que tiene que volver a reencarnar y necesito ver cómo era mi vínculo anterior, me voy a la vida pasada, qué sé yo, ¿no?
Así que es algo complejo de entender. Y la carta natal ayuda un montón porque los 12 arquetipos, o sea, los 12 arquetipos de los escenarios y los signos, tienen estos 10 órganos de función o 10 herramientas que son los planetas, de los cuales en el curso que les voy a dar son estos 3, ¿no? Que habla de la función vital, de cómo yo salgo del conflicto. Y en los niveles de los planetas, 10 minutos, bueno, me quedan 10 minutitos, así que vamos a las preguntas. En los planetas, yo voy a ir a buscar el arquetipo que mejor me puede ayudar, que son los planetas herramientas, y eso ya entran los planetas más chiquititos, que son los enanos, después tenemos los transpersonales también, que hablan de la familia, del sistema familiar, del país, esos son los planetas Urano, Neptuno y Plutón. Los enanos son Mercurio, Júpiter, Marte y Venus, que son los que ayudan al Sol, a la Luna y a Saturno a desarrollarse, ¿no? Si yo tengo el Sol con Venus, Marte, significa que mi deseo de guerrera lo puedo activar con el signo ahí, me va a ayudar muchísimo ese Venus y ese Marte a salir adelante con ese Sol. Por eso, el mapa es oro para el autoconocimiento. Entender eso es importantísimo, ¿no? A ver, vamos a Estamos de acuerdo que, por ejemplo, si ese sol en la casa 10 estuviera en el signo de cáncer, ponele. Digo, bueno, en vez de cáncer voy a decir otro. Géminis, suponete. Allí están el sol y Mercurio también está allí, ¿o no? Según la astrología Uber. Por Géminis. por regente, claro, totalmente. Y Venus también, si tu mente pasa a otro nivel, tu Sol entra en evolución, se activa el esotérico, el planeta, porque nosotros tenemos 2 niveles de conciencia a nivel herramientas, que son los planetas, son 2 niveles. El espiritual, que es Dios, que es lo místico, que es la magia, que es la fe, que es la seguridad de poder salir adelante con el universo, son los planetas esotéricos. No se activan hasta que vos no trabajes los tradicionales, ¿no? Por eso hay varios niveles que hay que entender de la carta natal, ¿no? Se van a activar hasta que vos no hayas trabajado el Mercurio. La Venus de Géminis esotérica no va a salir, y Venus activando a un Géminis, Dios mío, millonario, porque Venus rige la plata, la abundancia, la prosperidad, la belleza, ¿no? Así que los Géminis, por favor, vayan al autoconocimiento y activen esa Venus. Dejen de charlar tanto con No, me Mercurio. estoy acordando de la T cuadrada que yo tengo ahí con Júpiter y Venus. Pero, y si está en Tauro, es como si estuviera Venus. Claro, sí, Y sí. tengo una cuadratura Venus con Venus, entonces. Y si tenés trabajo con entender la belleza, la armonía, ¿no? Bueno, la luna en Virgo, dice, mi lunita María dice mi luna en Virgo. Y la luna en Virgo, ya sos tierra, o sea que lo práctico en el sentido emocional es lo tuyo. Las lunas en Virgo se conectan mucho con esa energía de servicio al sistema emocional, al sistema de poder conectar con esa nutrición. Son lunitas que tienen esa conexión mediúnica sensorial, ¿no? Son como llevan al cuerpo, ¿no? Llevan al cuerpo la emoción. Entonces, cuando yo te abrazo y vos tenés la luna en Virgo, ay, pero ¿por qué yo te siento que estás mal? Dice la luna en Virgo. Son muy sensoriales. ¿Qué significa Saturno en Acuario en la 4? Saturno en Acuario justamente espectacular, ¿no? O sea que tenés un super Saturno, porque Saturno está aquí, no sé si pueden ver, Saturno está en su zona de confort y está en la casa 4. Implica que hay lealtades y fidelidades por romper, si no estás bien con tu cuerpo ahí, ¿no? Si no estás bien sintiéndote en tu escenario familiar, si no te conectás con la familia, hay algo que tenés que trabajar. O sea, si estás en caos a nivel físico, significa que hay trabajo sistémico que hacer, porque vos tenés un super Saturno, ¿no? Saturno en la 4 son personas que tienen un cuerpo espectacular, que tienen formas, curvas, o sea, el cuerpo está en su lugar. Entonces, si no es así, hay unas lealtades importantísimas. ¿Quién es Nicole? Ay, no me acuerdo cómo eras, Nicole.
Los tienen Acuario, que estaría ¿Cómo en su estás? domicilio Mirá, también. yo te quiero contar que yo bajé 53 kilos, yo tenía obesidad. No te puedo creer. Ah, Sí, 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 y hice un Él- clic. ¿Sabes cuándo hice el clic? Cuando dije me voy a dedicar a la música y ahí como que empecé a adelgazar y bajé. Tipo, tengo el sol en Leo en la casa 10, ¿entendés? O sea, yo estoy con la boca abierta con todo lo que estás hablando. Y Porque ahora y porque no puedo creer que fui al sol y ahí destrabé eso. obvio, el sol en la casa 10 activas, El está. Leo. No, que lo. Y ahí bajé 53 kilos. Y ahora me está pasando que yo lo digo abiertamente así, pero sufro unos traumas medio hipocondríacos y estoy atravesando una situación familiar con mi mamá, rompiendo unas lealtades, digamos, de patrones heredados con respecto a la pareja, con respecto a la profesión, porque, bueno, dedicarme a la música para ella es como no lo termina de aceptar, por más que ella me dice que me apoya, digamos. La luna. Entonces ahora Tu mi lunita, luna la tengo en la casa 9, eh, luna en casa 9 tengo, ¿en qué signo y no te. en cáncer. Cáncer? Ay, la sí, madre. sí. Claro, yo estoy sufriendo mucho en este momento ese tema porque yo estoy tratando de no sentirme insegura en mi profesión, como en la abundancia que me puede generar mi profesión. Siento como que ella me metió esa inseguridad como de que dedicarte a la música no vas a prosperar. No es Y ella, no, por más, no es mamá ahí, claro, sos No, vos. no, no es eso, sos vos, claro. Vos tenés la luna en cáncer, en la 9 de me voy a la miércoles, casa de me voy, o sea, la casa 9 es del extranjero. Entonces, emocionalmente tu luna quiere partir del escenario canceriano y buscar su fuente primitiva de información de qué me estoy tragando con las emociones que me están nutriendo, que no sí. corresponden a mi escenario vital, que es el sol en 10. Entonces, tu mamá es un espectáculo, o sea, yo la conozco, ahora me acordé de vos, me acordé la vez pasada que fuimos a la inauguración del el estudio de masajes Del de espacio, Paz, de Ceci. por eso, una super mamá, pero hay que romper el lazo, o sea, porque tenés a Plutón arriba de Acuario, Plutón es transformación, muerte, disociación, te Hay que rompe. sacarle el puente, ¿no? Es como que uno tiene que sacar el puente de Porque conexión. tengo el ascendente en Escorpio y Plutón en mi ascendente, en casa 1, o sea, Escorpio y Plutón ahí. Sí, 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 no, impresionante. Bueno, sos de terapia, ¿eh? Terapia en el sentido fácil, porque ya estás en el rol del sol. ¿No, Micol? Vos ya estás en el rol del Sí, sol. Así que es una. siento que estoy alineada con mi propósito, me costó un montón y como vos decías hoy, se sufre para alinearse con el propósito, pero es de donde empiezan a salir los patrones, y, genealogías y demás. Y bueno, ahora estoy atravesando esto en la abundancia material con respecto a mi trabajo y demás, digamos, las inseguridades internas como patrones de inseguridad interna. Yo Totalmente. no conozco tu carta, Nicole, ¿no? Pero eh, si vos te fueras al extranjero, me da la sensación, ponele Me que te fui al fueras. extranjero. Hace 2 meses volví de Uruguay, estuve participando en La Voz Uruguaya y Claro. nada, reboté y volví. Ah, Seguiste pero también. igualmente en el extranjero te sentirías como con los patrones de tu propia casa, ¿no? Con esa luna, con los mismos, con las mismas lealtades de alguna manera. No sé cómo se generaría, pero pareciera como que sí. ¿Vos Tal qué cual. pensás? Así, ¿no? ¿Qué Hay una significa eso? lealtad, así como dice Trini, hay una lealtad ahí con el viajero, ¿no? El viaje de mi vida, el mundo es mi casa y esa luna quiere ese mundo. El tema es que las raíces, como tenés Saturno, el cuerpo físico atado a las raíces, hay que hacer un trabajo físico. Un trabajo, el físico tiene mucho que ver con este trabajo terapéutico de ir a la sombra haciendo ritualcitos, escribiendo, poniendo la mano, ¿no? La mano que quiere hacer de todo. Escribir el tema de tu programación, o sea, ¿qué quiero yo? Y hacerlo en escrito.
porque la escritura es como volver a empezar. Vos tenés esa luna que necesita estudiar, ¿no? Emociones, porque está en 9, en Cáncer, es el tema de la filosofía de vida, mis estudios, la emoción. Entonces, por eso tenés que estudiar y estudiarte cómo me libero y entro en un estado armónico, sin necesidad de romper lazos fuertes, ¿no? Y eso lleva tiempo, por eso. Ya finalizamos la clase, así que los espero para el taller de Sol, Luna, Saturno, que vamos a tener próximamente. Les paso la fecha, y para los que quieren inscribirse, se tienen que dirigir a mis redes sociales. Mi Facebook es Alexandra Han, si no mi Instagram, Alexandra Patricia Han, y de ahí van a ser derivados al grupo de WhatsApp, que está armado con aquellas personas que quieran indagar o integrar en el grupo de la clase que comienza con la clase de Saturno, que es el primer planeta que toca la personalidad tripartita de la enseñanza del método Uber. Así que los espero para que puedan acceder al taller del Sol, Luna, Saturno. Y en ese grupo voy a pasar todas las fechas que están disponibles para los talleres. Así que nos vemos. Un beso enorme y gracias a las personas que participaron en este taller, en esta clase de información, que fue sobre Sol, Luna, Saturno, los 3 planetas de la psiquis. Son los 3 planetas de la personalidad tripartita, del método Uber, de astrología psicológica, que sirve mucho para el autoconocimiento y nos da herramientas para salir adelante en estados de caos o sacrificios. Y también nos ayuda a progresar, ¿no? La información de estos 3 planetas nos dan esa impronta de progreso y evolución a nuestro yo soy. Así que un besito y nos vemos la próxima.